excelentemente conscientes y los liquidamos, los apedreamos, los descuartizamos, los aserramos, los decapitamos. Entonces, este es el asunto, que estamos en un mundo tan caótico que se aplaude al mediocre y se vitupera al excelente. Esa es la situación en que nosotros nos encontramos porque somos irresponsables. Entonces, expuse en el tema anterior sobre conocimiento y responsabilidad, en el número 9, de que era irresponsable que un varón en estado de embriaguez o bajo sustancias estupefacientes, psicotrópicas o en un estado de adicción engendre un niño. Esto no debiera de ser, esto no es humano. Sin embargo, nosotros decimos que sí y lo hacemos. ¿Cuál es el resultado? Una humanidad en estado de degeneramiento desde el punto de vista psicofisiológico, porque no hablamos correctamente, porque no pensamos, no utilizamos el 100% del cerebro, nuestras capacidades se están atrofiando, nuestros sentidos están en decadencia y el panorama de vida nuestro es trágico. Enfermedades por doquier, guerras, rumores de guerra, etc. Ese es el resultado de engendrar niños en ese estado. Ese fue el ejemplo que puse, pero imagínense ustedes una mujer que esté en el estado del embarazo y beba aguardiente, no importa que esté alegre o esté triste, en estado de embarazo, o ingiera droga, o lo más grave, que su papá le haga la vida cuadrito todos los días, estando en estado. Eso es irresponsable y eso nosotros lo hacemos. Entonces, este programa es muy profundo y realmente es duro. ¿Por qué? Porque estoy enfocando un rostro que nosotros no mostramos, pero que lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Que seamos sinceros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender, contemplar en fe el estado en que nosotros nos encontramos y comience el cambio. Entonces ahí comenzamos a construir humanidad dentro de nosotros y es el principio de construir humanidad en todo lo que nos vinculemos en el mundo relacional, ya sea la familia, la sociedad, el mundo. Ciertamente, del nivel de conocimiento depende proporcionalmente en forma directa la responsabilidad. Ahora, responder ante esa responsabilidad, válgame la expresión y la redundancia, quiero decir, hay una condenación, hay una penalidad, porque esas consecuencias, si son civiles, si son penales, si son judiciales, tienen que tener una acción física de juicio, es lo que quiero decir. Entonces, si nosotros ofendemos a una persona, ese es un abuso, y es un abuso de autoridad. ¿De cuál autoridad? De la que nosotros representemos en ese instante, porque aquí hay algo extraordinario que quiero reflexionar con la audiencia que me escucha, que también el tiempo y el espacio, en el mundo convivencial, en esa dimensionalidad, es que nos lleva por concupiscencia a la prueba de esa autoridad y nos lleva a las consecuencias de nuestros actos ejercidos en ese mundo convivencial. Esto es difícil de comprenderlo y difícil de explicarlo, pero es lo que quiero dar como detalle importante, adicional al tema normal comunicacional. Es decir, si me equivoco, abusé de autoridad. Un ejemplo, soy papá, jefe de una familia, y abusé contra mi hijo. Le grité, le ofendí, lo humillé. Esto no puede ser, pero es normal. Es normal porque estamos inconscientes. Y estamos inconscientes porque el yo nos tiene condicionado a la conciencia en un estado de autohipnosis y en letargamiento, ensimismamiento. Entonces, grité a mi pobre hijo, a mi amado hijo. Y él queda herido. Pero él queda herido no solamente a nivel emocional, sino que empieza a sufrir shock vivenciales y sufre de complejo. Y ese complejo se va a transformar por el yo en ira, en violencia, en delito, etc.
Fíjense ustedes las consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las penalidades en el tiempo-espacio que dije? No solamente en el presente, sino también en el porvenir. Porque el padre recibe condenación por desamor, por crueldad, por iracundo, por inconsciente. Pero el hijo, como consecuencia de ese error, como no tiene autodeterminación, como también es una máquina humana, como también está inconsciente, y como también es parte de ese yo colectivo, a futuro va a cometer errores y eso se nos va a cobrar el papá también. Y eso va a ser condenable no solamente el hijo, sino también al papá, porque resulta ser que se abusó de autoridad. ¿De cuál autoridad? De ser papá. Entonces, si les pongo, aquí en Venezuela se puede hablar mucho de abuso de autoridad, que está relacionado con la responsabilidad. Pero no, eso es delicado. ¿Qué podemos hacer? Imagínense ustedes, hay millones de ejemplos, yo estoy poniendo el del papá para no herir susceptibilidades de ningún tipo y para que todo el mundo esté tranquilo. Pero ciertamente hago una exhortación a cada quien que me escuche de que hagámonos conscientes de nuestro nivel de responsabilidad, pero el mensaje es este: en meditación, en súplica a nuestro Cristo íntimo, a través del Espíritu Santo nos revele que yo, cual agregado psicológico, se empodera de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de mi palabra, para la responsabilidad. No le demos más al yo ni ese gusto ni esa acción. Hagámonos responsables. Y el primer acto de responsabilidad es romper con el yo. No permitir que él, a través de la personalidad, de nuestras emociones y de la mente, dirija nuestra vida, porque él le encanta abusar y romper con nuestra responsabilidad. Es el llamado que puedo hacer en ese nivel. Sintetizo con este aspecto. La responsabilidad es inherente a la acción. La acción deviene de un pensamiento, de una intencionalidad, de una causación, y allí interviene lo que se conoce las fuerzas kármicas o las leyes del destino, pero no como la conoce la audiencia. Quiero hacer la aclaratoria, pero no voy a tocar el tema, pero no tiene nada que ver con el conocimiento que tienen. Estoy hablando del encadenamiento que deviene de la dimensión sexta de la naturaleza causativamente, que se expresa en un principio volitivo, luego baja a la mente y se expresa. Eso fue lo que quise decir. Entonces, vamos a poner atención a nuestra vida, vamos a tener dominio, como nos lo dice el Evangelio, para que podamos resistir al yo que le encanta abusar en sus responsabilidades porque se autoconsidera demasiado. Entonces vemos que el abuso de la responsabilidad deviene de ese man, de ese agregado psicológico del orgullo y sus similares en ese mundo psicológico. Ahora bien, nosotros empezamos a ser responsables cuando comenzamos a psicoanalizarnos en el diario vivir y a corregirlo. Es decir, realizar acciones correctivas. Lo importante es despertar conciencia. Quien despierta conciencia comienza a ser autorresponsable. Ahora bien, ¿qué diremos de los educadores que están inconscientes? Imagínense pues. ¿Por qué el mundo está como está? Por eso. Claro, no es culpable de los educadores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cualquier autoridad responsable educacional ha cooperado en algún nivel al estado en que nos encontramos. Nadie tiene las manos limpias aquí, nadie. Porque si no, no estuviéramos como estamos, repito. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y aquí vuelvo a decir que este programa es duro, que nos miremos con conciencia, en forma verdadera y honesta, y cambiemos este mundo, cambiando nosotros mismos, construyendo humanidad. Porque el ego
ese desarrollado en quienes enseñan es transferido, como lo transfiere el papá,